En el Ceferezo. Bueno, córranle antes de que llegue Carmen. Es la de la cadenita, ¿no? Antes que le diga Cristian, antes de que le cambie el nombre. Bien, aquí en este artículo, en el 121, lo que les comentaba, cuando existen pruebas o documentos ante una autoridad diversa que no sea la responsable, el quejoso puede solicitarle al juez de distrito que requiera a esa autoridad para que exhiba y expida esas copias. ¿Qué tiene que hacer el peticionario? Exhibir 5 días antes de la audiencia constitucional el escrito donde le pidió a la autoridad los documentos o pruebas, y con eso obliga al juez de distrito a requerir a la autoridad para que remita en el lapso de 10 días esos documentos o pruebas que no tiene a su alcance el quejoso. Si la autoridad no remite esas pruebas en este lapso, el juez de distrito, a petición del quejoso, difiere la audiencia constitucional y puede apercibir, multar e incluso ordenar la apertura de una investigación en contra de la autoridad porque se niega a proporcionar esas pruebas o esos documentos que pide el quejoso. A ver, así Carmen, ya llegaste. Te digo, vamos a darle antes de que llegue Carmen. No, o sea, le digo, vamos a avanzar antes de que llegue. Bueno, no te creas, Carmen, es pura carrilla, ¿eh? Oye, ¿qué es, Carmen? Y luego la carrilla que me echan mis compas, pues... Bueno, ya en el 122 de la Ley de Amparo, reiteramos de manera somera, se prevé el incidente de falsedad de documentos únicamente en cuanto al continente, no en cuanto al contenido. Se suspende la audiencia constitucional dentro del lapso de 10 días y se ofrecerán las pruebas que considere el quejoso pertinentes, inspeccional, pericial o testimonial, solo en cuanto a la materia de la falsedad. No vayan a querer aprovechar una segunda vuelta para acreditar lo que están ustedes esgrimiendo en la demanda de amparo. No. Es solo esas pruebas en cuanto a la falsedad del documento, ¿sí? Y la diferencia es, decía Juan Gabriel, la diferencia es que el ofrecimiento ya no son 5 días, son 3 días antes de la audiencia constitucional. Aquí está la jurisprudencia, dice: informe justificado puede ser objetado de falso solo en cuanto a su autenticidad. Demanda de amparo, el escrito relativo reviste el carácter de un documento privado, por lo que jurídicamente de ser objetado de falso en términos del artículo 153 es de la vieja ley. Adelante. Yo tengo una duda y no quisiera continuar con ella. A ver. Hablaste de continente y de contenido. Ey. A ver, si yo tengo este cuaderno, a mí me muestran una terminación de contrato por voluntad del trabajador. Ey. Y me presentan una hoja escrita en computadora. Ajá. Está la firma y está la huella del trabajador. Ajá. Si yo lo voy a objetar en cuanto a su contenido, es lo que está escrito de contenido, firma y huella. Sí, digo que continúo con la duda en cuanto al término de continente y contenido. Ok. Si yo en un juicio laboral, bueno, a mí me presentan una renuncia del trabajador en cuanto a todas sus prestaciones que recibió X, entonces yo lo objeto en cuanto a lo objeto de falso, en cuanto a su autenticidad de contenido y firma y huella, si fuera el caso. Entonces, pero ¿cuál es el continente aquí? Bueno, yo tengo esa duda. No puedes objetar el contenido. El contenido es lo que está escrito, ¿no? Solo el continente. Es decir, tú no puedes decir, esas cláusulas son falsas o están mal redactadas o mira aquí. No. Sí puedes objetar la firma, la huella, la forma, por eso se llama continente, la forma, la solemnidad con que está hecho el acto. Pues sabes que no es la firma de mi trabajador. No es la huella, es el güey. No es la huella. Ahí estoy hablando del continente.
Si hablo de huella, firma, ¿es el continente? Sí, porque es la formalidad, la solemnidad. Pero no puedes decir, oye, la cláusula segunda es falsa porque mira, no se estableció adecuadamente la prima vacacional porque merecía 5 días. Espérate, eso es ya fondo, eso es valoración, ponderación propio de la sentencia. O sea, no puedes esgrimir de falsedad el contenido, el fondo, los argumentos, la fundamentación, las consideraciones, o en este caso las cláusulas del pacto. Pero sí la solemnidad, por ejemplo, si el contrato fue ratificado ante notario público, entonces, ¿sabes qué? El notario ya se murió, desde que no ha pasado, ¿verdad? Aquí en León ni pasa, que lo andan reviviendo hasta notarios muertos y fusilándose los sellos hasta con hologramita bien bonito. Dice, oye, es falso. Es más, el notario ya se murió, ofrezco el acta de defunción. Y mira, los sellos, la firma del notario fue falsificada por alguien, por el oferente de la prueba. Con eso tumbas exactamente. ¿Sí? Gracias. De nada. Muy bien, vamos a continuar. Oh, pues voy para atrás. Llegamos a la fecha de la audiencia constitucional. La ley de amparo dice que la audiencia constitucional es pública. ¿Qué significa pública? Para todas, para todos, ¿verdad? Todos pueden asistir a la audiencia constitucional, pero ojo, no pueden intervenir. La audiencia constitucional se compone de 3 fases, que es un solo acto procesal compuesto por 3 partes: la de pruebas, la de alegatos y la de sentencia. Entonces se inicia la audiencia constitucional dando cuenta con las pruebas, el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Ahí se tienen por ofrecidas, por desahogadas. Se abre el periodo de pruebas, se tienen por desahogadas. Si en ese momento están los testigos, de volada en ese instante se comienza el desahogo de la testimonial, se le protesta a los testigos de que si no se conducen con verdad, incurren en el delito de falsedad. Se les toman sus generales y a continuación se les empieza con el interrogatorio. Si existe la documental, se da por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. No habiendo ninguna otra prueba que relacionar o tener por desahogada, se cierra el periodo de pruebas y se continúa y se abre el periodo de alegatos. Si alguna de las partes rindió alegatos, se da cuenta con los alegatos, no se transcriben, pero ahí les va la excepción. Tratándose de actos del 22 constitucional en relación con el 15 de la ley de amparo, es decir, peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, deportación, destierro, incomunicación, desaparición forzada, todos los que prevé el 22 constitucional, las partes, el quejoso puede formular alegatos verbales, de los cuales solo se asentará un extracto de los mismos. Luego les da lo que los abogados llegan, a ver, quiero alegar ahorita, a ver, anótale, y le ponen ahí al oficial, te voy a dictar. Espérame, pero ¿con fundamento en qué? Pues quiero alegar. ¿Es que no estuvo en su casa para alegar allá con su... No, quiero alegar. Es que no pude, no me dejó hablar. Quiero alegar, dice, es un acto contra un auto formal prisión. ¿Se da el supuesto? Oiga, es una orden de aprehensión. No. Oiga, ahí es desaparición forzada de persona. Ah. Oiga, es incomunicación. Ah, es deportación, destierro. Ah, sí. Ahora sí, échele. Oigo y se empieza el oficial. Échele con todo. Agárrese. Pero el secretario del juzgado le va a decir, ¿sabe qué? Ok, en buena onda, a usted le gusta mucho el verbo, como Arturo, ¿verdad? Que no vino. Dice, pero le voy a hacer un extracto. A ver, platíqueme, ¿qué quiere decir? No, pues que quiero alegar que el acto reclamado, que es inconstitucional. Perfecto. Ya asienta el oficial judicial un extracto de los alegatos verbales. No nos obliga la ley de amparo a asentar todo, porque luego ahí se echan ahí una poesía, un escrito, un libro, una obra doctrinaria, y pues la audiencia constitucional va a estar más larga que el sobreseimiento por inexistencia, ¿verdad? Adelante. Y tratándose de
Tratándose de la prueba testimonial a cargo de Sí. servidores públicos de alto rango, por ejemplo, un secretario, un presidente, ¿en qué momento se desahoga? ¿Pero en qué momento? ¿Qué dice la ley de amparo de la testimonial a cargo de funcionarios? Mediante oficio, y la propia ley de amparo establece que cuando se pueda o se deba desahogar a través de vía exhorto, requisitoria o despacho, se podrá hacer incluso fuera de la jurisdicción del juzgado, e incluso se puede admitir la prueba testimonial ofrecida por alguien que reside en el extranjero a través de una carta rogatoria internacional. Si es idónea, dice la jurisprudencia, se puede incluso admitir la testimonial de alguien que reside en el extranjero. Con mayor razón, si reside en un estado vecino, se le pide a través de exhorto a un juez de distrito, si está dentro de su demarcación, y se procede al desahogo de la prueba testimonial. ¿Sí? Dice, se puede utilizar la firma electrónica. La firma electrónica, les repito, para cualquier acto procesal de los que se pueden realizar en el juicio de amparo. Y aquí está lo que les comentaba, que es pregunta de examen también para ustedes. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando se le da chance a la autoridad de fundar y motivar, y así lo hace, y entonces el juez de distrito estudia en la sentencia ese acto donde se complementó al rendir el informe justificado la fundamentación y motivación que no se había hecho en el acto original reclamado, sino que en el informe se complementó, y aún así subsiste la deficiencia de motivación y fundamentación. ¿Qué dice la ley de amparo? Ante la falta o insuficiencia de aquellas, o sea, de la fundamentación y motivación, aun cuando se complementó, o sea, todavía que le dimos chance a la autoridad administrativa de que le echara rollo y de que citara los artículos que se le olvidó citar al emitir el acto, si subsisten, dice entonces, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Ese es el efecto de la sentencia de amparo. Y la autoridad responsable no puede volver a emitir un nuevo acto o reiterar este con estos vicios. Pero eso es como un juego de palabras. Si le damos la oportunidad a la autoridad responsable de que perfeccione, pues la verdad sería muy iluso pensar que él lo va a hacer. Claro. Es un técnico en esto y lo va a contestar, un abogado lo quiere, lo cuentan. Entonces es como un juego, así como que, bueno, pues promueve tu juicio de amparo, al final de cuentas te lo van a aplicar. Sí, pero aquí lo interesante es que a través de la concesión del amparo ya se le prohíbe a la autoridad volver a fundar y motivar. O sea, ya el amparo es para que dejes insubsistente el acto y no lo vuelvas a reiterar, porque ese vicio equivale a un vicio de fondo. Dice lo de público, pues solamente que sea un expediente, porque qué bárbaro, está uno en el pasillo. ¿De los acusados o qué? No, está uno en el pasillo y en la audiencia pública, pues no caben más que los expedientes. O entra uno o salen los expedientes, porque qué espacios tan reducidos y tan ilógicos. Sí, hombre, por eso ya Y además no puede uno concentrarse en la miren, audiencia ya porque pues está parado el ahí. vecino está ahí echando plática. Ya le pedimos al Consejo de la Judicatura Federal que nos construya un nuevo inmueble aquí en León, porque en el 2017 ya está aprobado la creación de otro juzgado de distrito. Ahorita en los trámites de los juicios de amparo, en Guanajuato están en el número 600 de amparo, en Celaya están en el 300. ¿Y saben en cuál vamos en León? 1400. 1400. O sea, yo no sé cómo tengo tiempo para venir aquí a echar rollo. No, la verdad es que tengo un equipazo ahí en el juzgado de distrito, comenzando aquí con la compañera María Isabel, que es compañera, amiga y colaboradora en el juzgado. Pero la verdad que es complicado porque son tantísimos amparos. Dicen que a veces no leemos las demandas de amparo. Yo sí las leo y me las aprendo. No es cierto. No, digo, trata uno de
en esencia imponerse de los autos y de las peticiones que formulan los quejosos, pero son tantos juicios de amparo en trámite. Lo bueno es que una gran sección de esa cantidad de los 1,400, han de ser unos 400 o 500, son del Ceferezo, y muchos son de lo mismo: atención médica, correcciones disciplinarias, que no les dejan meter su cepillo de dientes a los reos, a las criaturas santas bondadosas del Señor, que quieren meter sus revistas, tener más visita íntima. Pelean a sangre y fuego sus derechos humanos y nos plantean en las demandas de amparo con toda técnica, convencionalidad, inconstitucionalidad, amparo contra leyes. Son muy buenos los del Ceferezo. Lo bueno es que muchos son de los mismos temas. Entonces dice uno, bueno, pues esto ya sacamos muchos y realmente no hay mayor complejidad, pero la cantidad de asuntos y de las demandas de amparo que tenemos en León rebasan por mucho lo que en otros estados, inclusive más grandes que León. Entonces ya por eso el Consejo nos notificó que van a abrir un nuevo juzgado en el 2017. Entonces dijimos, pues ¿dónde lo van a meter? Que nos construyan un nuevo edificio, ¿verdad? Padre, así con servicios médicos, billarcito, barecito, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Ay, ojalá que no, ahí está regacho. Que no me oiga el juez Mario César porque se me agüita, ¿verdad? Esto ya lo dijimos. Bueno, en materia ordinaria, sí. En el juzgado tengo como unos 30 ejecutivos mercantiles y ordinarios mercantiles como unos 5 por ahí. Todos los desechamos, ¿verdad? Pero no, no es cierto. No, le damos trámite y le entramos. Bueno, para cuando hay cuantía, ¿verdad? Sí. Sí, cuando por la cuantía, ¿verdad? Y ahí hay competencia concurrente de acuerdo con el 104 de la Constitución. Y la verdad, siendo honestos, la mayoría de los abogados dicen, los juzgados de distrito pues no saben nada de mercantil porque pues tienen 1 o 2 al año, prefieren irse a la justicia ordinaria. Y es la verdad, o sea, no somos todólogos. Entonces la verdad nos cae un juicio mercantil, hijo, a ver, tráete el código, ponte a estudiar porque son cosas que uno no ve. Entonces no somos todólogos, hay que ser sinceros, humanos, intentamos estudiar, prepararnos, pero sí hay materias que definitivamente pues, son muy novedosas. Por ejemplo, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, nuestro juzgado de distrito todavía es del tradicional, todavía tengo 40, 50 procesos penales federales, pero ya no ingresan, ya todos se van a Guanajuato para el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces yo los conozco en amparo indirecto, contra el auto de vinculación a proceso, contra la orden de aprehensión, pero no es la misma experticia y calidad en el conocimiento que un juez del nuevo sistema penal acusatorio que conoce desde la A hasta la Z de todo el trámite. Entonces no somos todólogos, pero pues intentamos a veces prepararnos. Bueno, aquí está esquemáticamente, aparentemente muy sencillito, ¿verdad? Como dice Alberto del Castillo del Valle, pues realmente como dice la Constitución, el amparo indirecto se limita a 2 cositas: presentación de la demanda, informe justificado, audiencia constitucional y sentencia. Presenta la demanda, informe en 15 días, rinde el informe 8 días antes, 5 días hábiles el ofrecimiento de pruebas que requieren preparación, testimonial, inspeccional, pericial y todas aquellas que requieran una preparación. Y el día, la fecha para celebrar la audiencia constitucional, en la que en teoría, si es posible, y decían ayer, si las labores del juzgado lo permiten, dictamos la sentencia de forma inmediata. En el juzgado, ¿cuánto nos tardamos, Isabel? Un día. No, hay asuntos sí, hay asuntos complicados, pero generalmente en el juzgado cuarto de distrito, máximo al mes, máximo. Yo lo que llevo aquí 6 meses en este juzgado, nunca he dejado una sentencia hasta el 3er mes. O sea, celebro la audiencia constitucional, tengo 3 meses o 90 días, máximo al mes. La mayoría, semana, 15 días, dice, sí han de salir las sentencias, ¿verdad?
No, tengo muy buenos secretarios. Esa es la verdad. Yo no soy tan bueno, pero mis secretarios sí. Bueno, ahí están las etapas. Etapa probatoria, alegatos, sentencias. La sentencia dice: se procede a la relación de constancias y pruebas, se recibe en un acto continuo, se dictará el fallo. Tratándose de actos del 15, se asienta un extracto de los alegatos en materia de actos del 22 constitucional y ya. Está la suspensión. Ahí les puse un esquemita también de las etapas del juicio de amparo indirecto y también hasta la etapa de ejecución y de la interposición de los recursos, inclusive por si llega a la Suprema Corte. Cuando el acto reclamado sea una norma general, que esta es un pirataje de la jurisprudencia, ¿cuál es el efecto de una sentencia de amparo cuando se reclama una norma y se concede el amparo? Es conceder la protección constitucional contra el acto en que se funda la norma y todos los demás subsecuentes, contra el acto presente y futuro de aplicación de la norma. ¿Y qué tal si se modifica la norma? Y se hace María o Juana. Si se cambia la norma, dice la jurisprudencia, es un nuevo acto jurídico y los obligan a promover otro juicio de amparo. ¿Qué hace el legislador bien vivo? Modifica la norma y le pone los mismos vicios de inconstitucionalidad. Dice, es otra norma, ni modo, promueve otro amparo. Y es lo que pasa con las leyes de Hacienda, las leyes que cada año se modifican y obligan a los quejosos a promover otro juicio de amparo. Sí. Entonces la modificación no debe ser sustancial. Es decir, debe cambiar un par de palabras y la modificación en realidad no existe. Mira, como es un nuevo acto legislativo, dice la Corte. Sí. Es una nueva ley, aunque tenga el mismo vicio de inconstitucionalidad, pero es una nueva norma. Ahí lo que muchos quejosos hacen, cuando son normas similares declaradas inconstitucionales en un estado, lo esgrimen en otro estado y dicen, oye, tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad, concédeme el amparo. Entonces hay amparos contra normas generales que son temáticos y no es necesariamente la misma ley, pero sí contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad. Y pues la verdad, de los juzgados de distrito, pues nomás nos pirateamos las sentencias de amparo de otras entidades y, o sea, mira, pues es el mismo precepto legal y concedemos en los mismos términos la protección constitucional. Otra vez, pues. Se me hace que lo estoy dando para atrás, veo que. ¿Es obligación del juez de distrito contestar los alegatos? Dice la Corte que no. Yo no estoy de acuerdo, Los alegatos es una formalidad esencial del procedimiento, ¿no? Y es una etapa, es una de las garantías principales que ha establecido la Corte, que constituyen las formalidades esenciales del procedimiento. Claro, ¿qué son los alegatos? Es fijar la postura de las partes y hacerle ver al juez cuál es tu pretensión. Concretizar tu pretensión a través de argumentos sólidos y de alguna manera orientar el fallo o la decisión del juez. Pero ¿qué dicen los juzgados de distrito, los tribunales colegiados? Como los alegatos no son parte de la litis, muy bonitas tus 500 páginas de alegatos, pero no es mi obligación contestártelos. Yo intento en mis sentencias implícitamente contestar. O sea, no decir, pues aquí los alegatos del quejoso dice esto, pero mira, contrario a lo que... No. Simplemente digo, no escapa la atención de este órgano jurisdiccional el hecho de que el quejoso haya bla, bla, bla. O sea, yo, como si fuera de oficio, contesto, pero no directamente para no vulnerar la jurisprudencia, pero lo hago para que el quejoso, el abogado, se quede satisfecho con el palo que le damos, ¿verdad? O bien, con la razón, ¿verdad? Sin albur, pues no piensen mal, Bueno, ahí están las formalidades, ¿no? La notificación, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, alegar
y el dictado de una resolución. Esas son las formalidades. Entonces, los alegatos son argumentos verbales o escritos que formulan las partes una vez concluida la fase postulatoria y probatoria. Dice, se exponen las razones de hecho o de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho. Y ahora vamos a nuestro último tema, para irnos todos al Panteón Taurino a brindar. No es cierto. La sentencia. ¿Qué es la sentencia? Así es. Es el acto jurisdiccional a través del cual un juez o un órgano jurisdiccional resuelve la litis, la contienda habida entre las partes. La sentencia en el juicio de amparo requiere de ciertas formalidades. Ya ven que el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que vistos, resultandos, considerandos, puntos resolutivos. En amparo, de alguna manera es igual, y de hecho así lo hacemos en la estructura de las sentencias, pero la ley de amparo establece otras formalidades. Dice, toda sentencia de amparo tiene que contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración y consideraciones en que se fundamente la sentencia, los efectos claros y precisos de la sentencia y los puntos resolutivos en los cuales se concretice de forma clara cuáles son los efectos. El artículo 73 prevé uno de los principios fundamentales del juicio de amparo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El principio de relatividad o fórmula Otero, de Mariano Otero, en el Acta de Reformas de Yucateca de 1840, que instituyó este articulito que dice, la sentencia de amparo solo se ocupará del particular o persona moral, privada o pública, que solicite el amparo, y la sentencia solo versará sobre en caso de concederse la protección constitucional, sobre el caso sobre el que verse la demanda de amparo, limitándose a ampararlo y protegerlo sobre ese aspecto y no otro. ¿Qué quiere decir? Que solo el que pida el amparo, a ese se le concederá. Ese es el principio de relatividad. No al vecino ni a tu primo, no, solo el que pide le doy el amparo. En términos sintéticos, ese es el principio de relatividad, que también opera respecto de autoridades. Solo las autoridades que fueron llamadas al juicio de amparo son las que se les puede obligar a que cumplan con la sentencia de amparo. La jurisprudencia dice que hay una excepción. Tratándose de actos en materia fiscal, aunque hayan sido autoridades no llamadas al juicio de amparo, que por su naturaleza estén obligadas legalmente a restituir impuestos o a cumplir con la sentencia de amparo, pues lo siento, aunque no hayan sido señaladas como responsables, tienen que cumplir, son ejecutoras. Por regla general, solo la autoridad que es señalada como responsable es la que debe cumplir. Pero abusados. También el 193 al 198 de la ley de amparo dice que el superior de la autoridad responsable también está obligado a cumplir e incurre en las mismas responsabilidades que la autoridad directamente obligada. Incluso se le puede destituir, multar y consignar por incumplimiento a una sentencia de amparo. Adelante, Jesús. Sí, definitivamente. ¿Rosa Gloria o quién? Ah, no. que no me oiga mi amigo, ¿verdad? Porque Roberto Lara de Chagoyán. Claro. Claro, pues cómo, vean.
Fíjense, como bien lo dice Chuy, y los doctrinistas coinciden, ya los principios fundamentales del amparo ya se hicieron excepciones, ¿eh? Y ahora el principio fundamental es la suplencia de la queja y la excepción es el estricto derecho. El de relatividad ya la excepción, bueno, todavía relatividad con matices, como dice Eduardo Ferrer MacGregor en el libro que se llama La nueva ley de amparo de editorial Porrúa, dice, el principio de relatividad se puede entender con matices. ¿Por qué? Tratándose de declaración general de inconstitucionalidad. ¿Qué efectos tiene la declaratoria general de inconstitucionalidad? Erga omnes. Entonces ya no nada más al que pide el amparo se le da. O sea, si se trata de un amparo en revisión contra las normas generales y que se apruebe por jurisprudencia, se le notifica a la autoridad, no hace caso, 90 días, la Corte por mayoría de 8 votos emite una declaratoria general de inconstitucionalidad y es erga omnes, para todos. Los amparos colectivos ya implican una excepción al principio de relatividad, porque puede ir toda una colonia, un barrio, un equipo de fútbol, toda una ciudad, los de la Comisión Federal, los que marchan, los que diversas asociaciones y agrupaciones de deudores están acudiendo a los amparos colectivos. Y precisamente es el tema que sigue. Tratándose de inconvencionalidad de normas, inconstitucionalidad de leyes y amparos colectivos, nos impone la obligación a los tribunales colegiados y a la Suprema Corte de Justicia de publicar los proyectos. Fíjense qué padre. ¿Se acuerdan ustedes de que ese no era el tema, ¿verdad? Pero el ministro Saldívar publicó desde antes de que se sesionara el proyecto de sentencia de Florence Cassés. Lo publicó y anduvo circulando en internet y por todos lados. No es la publicación a que se refiere esta ley, porque la ley de amparo dice que el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá un acuerdo de cómo regular esta publicación, pero dice que son 3 días antes de la audiencia en que se vaya a discutir el asunto, pero son los temas inconvencionalidad, inconstitucionalidad y amparos colectivos. Hay que publicarlos. ¿Para qué? Es por la relevancia de los temas de que se están tratando, a fin de que las partes manifiesten lo que a su derecho y a su interés convenga. Así como el 64 prevé que cuando se advierta una causa de improcedencia no alegada por las partes, hay que notificarle personalmente al quejoso. ¿Para qué? Pues para que alegue, para que se defienda. O sea, como que nadie alega una causa de improcedencia, pero el Tribunal de Amparo de oficio la advierte, pues hay que notificarle a las partes para que tenga derecho a redarguir, a controvertir, a alegar en el lapso de 3 días, dice el 64. Adelante. En Zacatecas Ajá. Es un estado de excepción en donde han presentado una denuncia penal ante la delegación de la PGR en contra del gobernador saliente por haberse embolsado como 2.500 millones de pesos. Qué raro, eso ni pasa. Es un estado, pero no hay ningún otro, ¿verdad? En ese sentido. Pero déjeme decirle algo. Los zacatecanos están tratando de… Vámonos a la discoteca. Sí. La delegación de es decir, la PGR, el Ministerio Público Federal de la Federación, decretó la reserva. Entonces… Procede el amparo, contra el acuerdo de reserva. Ese es el punto. ¿Quién lo puede promover? ¿Quién el que es tenga afectado? La víctima, el ofendido. Sí, pero ¿quién es la víctima, el ofendido? Todos los zacatecanos, a fin de cuentas. ¿Puede haber un sujeto pasivo indeterminado? ¿Quién Sí. está interesado? ¿La sociedad? La sociedad. ¿No? ¿Quién puede promover el amparo colectivo? ¿La sociedad? Sí. ¿Contra la omisión o contra el indebido archivo o reserva de la averiguación previa? Sí. Y antes no se podía, aduciendo ¿qué? Un interés legítimo, el amparo colectivo. Y en contra digamos, de la inmovilidad de la gente del averiguación. Ministerio Público.
¿También igual? Sí, por supuesto. Bien. Y Pues, en el artículo 107 que vimos, ahí contempla todas las actuaciones que pueden ser atacables en el amparo indirecto, reserva, desistimiento, archivo, inejercicio de la acción penal. Simplemente lo guarda el MP, ahí lo tiene ahí muy en el limbo, o ya actúa. Y aquí en este supuesto, por supuesto que haciendo valer un interés legítimo, puede promover amparo los ciudadanos. Excelente. Yo creo que Que dices, comentario. voy a cobrar 1,000 varos por ciudadano, voy a ir a Zacatecas y sobres, ¿verdad? O bien Vas a en, hacer- en Coahuila, vas a hacer- 33,000,000,000 de Vas a pesos. hacer tu agosto en septiembre. O Chihuahua, más Claro. de 20,000,000,000 de pesos. Oye, es que era de veras una pena y un Sí. caos jurídico que si el MP tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal y cuando había en esos asuntos intereses políticos, decía el MP, pues, ay, lo archivé. ¿Quién me hace algo? ¿Quién me obliga? Nadie. Era el monopolio del ejercicio de la acción penal, según el 21 constitucional, y ahora ya se le puede obligar. Bueno, aquí lo que les comentaba, la sentencia debe contener fijación clara y precisa del acto reclamado, valoración de las pruebas desahogadas en juicio, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o los agravios, las consideraciones y fundamentos legales, los efectos o medidas en que se traduce la concesión de amparo. Fíjense, ahora sí nos obligan, porque había algunos tribunales que tenías que leer toda la sentencia de amparo para ver qué decía o en qué consistió la concesión de amparo. Entonces nos hablaban las autoridades, oiga, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues no. Ya la ley de amparo nos obliga en los resolutivos y en la parte final del considerando último de la sentencia a precisar con claridad. Nosotros ya en el juzgado de distrito, en consecuencia, se impone conceder en términos de 77 fracción segunda la protección constitucional para los efectos siguientes. Inciso A. 1. Que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado. Inciso B. Dicte otro en plenitud de jurisdicción. Inciso C. Hecho lo cual proceda conforme a él. Le vamos dando paso por paso cuáles son los efectos precisos de la concesión de amparo. Obviamente pueden ser de dos. Si es un acto positivo, es restituir al quejoso al estado en que guardaba antes de la violación de derechos humanos, y cuando es un acto negativo u omisivo, es respetar ese estado o bien hacer, ¿verdad? El clásico derecho es que se controle violación al derecho de petición. Es un amparo por acción, ¿no? Es por omisión. ¿A qué obligamos a la autoridad? A que dé contestación de forma congruente, exhaustiva, que le notifique y que lo haga en términos del 8 constitucional, siempre y cuando la petición se haga de forma respetuosa, por escrito, etcétera. ¿Y cuál es el tiempo prudente que dijo la Corte para contestar? Eso dijo la Corte en la octava época. La nueva integración de la Corte dijo que el tiempo prudente va a depender de la complejidad y de la naturaleza de la petición. Si dice, oye, presidente municipal, exonérame de impuestos. Oye, pero pues tengo que hacer una serie de cálculos, cuentas, si tienes aparte una superempresa, que Chuya es el dueño de ahí de media salle, oye, pues ¿cómo te voy a exentar de un día para otro los impuestos? ¿Verdad? Dame chance. Entonces, si tú pides amparo contra la omisión de contestar, oye, pues ya pasó un mes. Pero si el presidente municipal dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo que analizar 10,000 cuentas bancarias, la contabilidad, es propietario de Medio León, no, pues dame unos 3 mesecitos. Entonces el juez de distrito puede decir, efectivamente, el tiempo prudente son 3 meses. Pero si se trata simplemente, oye, contéstame esta petición en el sentido de que si obra el domicilio de tal persona, ay, revisar en tus registros, y no obra el domicilio ni el nombre de Juan Pérez. Entonces depende de la naturaleza y la complejidad de la petición. ¿Sí? Lo vimos con otro ponente. Ajá. Y lo comentó aquí la compañera Carmen, cuando se trata de un acto que pues puede consumarse, ¿no? Que es un testigo o alguna situación que puede consumarse de forma irreparable. Pues, imagínate si me responde ya cuando aquel muerto ya
Sí, anda. no, pues imagínate. Entonces, dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y bueno, ya lo dijimos, la sentencia se apreciará tal y como aparezca aprobada ante la responsable, no se admiten pruebas, salvo que en el amparo indirecto podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, ya lo dijimos. El juez de distrito debe cerciorarse que el ofrecimiento del amparo no implique violación a la oralidad o a los principios que rijan el proceso penal acusatorio. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Fíjense, no se ofrecerán ni admitirán más pruebas que las que aparecen en el acto reclamado, ¿verdad? Por regla general, salvo que no haya tenido chance el quejoso en el amparo indirecto de ofrecerlas. Pero establece ahí un candadito en materia del sistema penal acusatorio. ¿Por qué no se admiten pruebas si se vulnera uno de los principios o cualquiera de los principios del nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cuáles son los principios del nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cuáles son los principios? Del 20 constitucional, artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son? Publicidad, contradicción, continuidad, concentración y mediación. ¿Y cuál es el principio que implica que las partes tienen la igualdad para ofrecer pruebas, redarguir y contradicción? ¿Qué pasa si en el amparo indirecto me admiten pruebas? Estoy rompiendo con el equilibrio procesal y con uno de los principios fundamentales, que es el de contradicción del nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, cuando haya esa circunstancia, dice la ley de amparo, no se admiten pruebas. Bien, ahora, el órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable. Si el juez de primera instancia dice, sí es cierto el acto reclamado, sí dicta la orden de aprehensión, pero no remite el expediente, el juez de distrito está obligado a recabar de forma oficiosa esas pruebas. Y fíjense, aquí está lo que les comento, que la suplencia en materia agraria ahora se vuelve hasta una actividad probatoria de parte del juez y de la autoridad responsable. Si en el caso de actos que tengan que ver con núcleos de población ejidal o comunal, cuando se afectan, cuando se priva total o parcialmente o la posesión o el uso o el disfrute de tierras, aguas, bosques o cualquiera de los derechos agrarios, la autoridad está obligada, tanto la responsable y el juez de distrito, a recabar todas las pruebas que acrediten los derechos, la titularidad y todas aquellas circunstancias que tiendan a acreditar los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Es decir, el juez de distrito de alguna manera le tiene que acreditar todo la pretensión en la demanda de amparo al núcleo de población ejidal o comunal, y si no lo hacemos, nos responde el procedimiento. Aquí está lo que les comentaba ayer, el artículo 76 de la ley de amparo prevé una de las excepciones al principio de estricto derecho, que es la suplencia del error. Hay dos excepciones al principio de estricto derecho: la suplencia de la queja, artículo 79, y la suplencia del error, artículo 76. La suplencia del error consiste en subsanar o enmendar errores en la cita de preceptos legales o constitucionales y analizar de forma sistemática sus argumentos, sus conceptos de violación, tanto en la demanda de amparo y en sus recursos. O sea, vamos a analizar como un todo sus argumentos sin requerir que lo hagan de una forma sacramental o solemne. En todas las materias. La suplencia del error abarca en todas las materias. ¿Cuál es la clave? No cambiar los hechos, no ponerle de más, no enmendar la demanda de amparo, pero sí analizarla como un todo, de forma sistemática, de forma armónica. ¿No les ha pasado que luego abogados, en el capítulo de conceptos de violación, nomás dicen, me vulnera 14 y 16? Pero en el preámbulo, o incluso en los petitorios,
Es que, ¿sabes qué? Ayer llegó, me embargó y no cumplió y no me emplazó bien y se puso en el lugar del vecino en vez de en mi casa. ¿Qué es eso? Conceptos de violación. Entonces hay que analizar la demanda como un todo, ha dicho la Corte. Hay que interpretarla de forma armónica, inclusive con los documentos anexos. Todo conforma el escrito de demanda. Entonces, esto es la suplencia del error. Y los efectos de la concesión del amparo, bueno, ya lo comenté, cuando el acto reclamado sea positivo, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas del estado en que guardaban antes de la violación. Ahí les puse unas tesis que se las dejo de tarea. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho o a cumplir con el que el mismo se exija. Dice, en el último considerando, fíjense, es una obligación que nos impone la ley. En el último considerando de la sentencia que concede el amparo, el juez, el juzgador, deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares, claro, cuando sean autoridad responsable, deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución al quejoso en el goce del derecho violado. Ya les da algo súper interesante que rompe con todo el esquema tradicional del juicio de amparo. Tratándose de asuntos de orden penal, cuando el acto o la resolución tenga que ver con un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, el efecto de la sentencia de amparo, más bien la sentencia de amparo surte efectos de inmediato, no necesita causar ejecutoria, no necesitan pasar 10 días para que recurran, de inmediato, y más cuando alcanza la libertad. Dice la ley de amparo, con independencia de que se recurra y se revoque, ni modo. Si es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, el efecto de la sentencia de amparo, por ejemplo, orden de aprehensión, auto de formal prisión, surtirá de inmediato sus efectos. Se puede poner de inmediato en libertad a la persona, pero dice la ley de amparo, el juez de distrito, discrecionalmente, podrá fijar todas las medidas de aseguramiento que considere pertinentes. Y dirán ustedes, ¿y qué en la suspensión no lo hace? No, en la suspensión del 126 en adelante dice, cuando se conceda la suspensión del acto reclamado contra actos privativos de libertad, atendiendo a la naturaleza, modalidades del delito, a la posibilidad de que sustraiga de la acción de la justicia y a la capacidad económica del quejoso, el juez de distrito podrá discrecionalmente fijarle una fianza y además imponerle que no salga de su casa, de la circunscripción territorial, que venga a firmar cada fin de semana, cada 15 días o cada semana. Eso en la suspensión, pero dice en la ley de amparo, además, en la sentencia, cuando se trate de esos supuestos, puede el juez de distrito discrecionalmente fijarle otras medidas más. ¿Por qué? Pues lo voy a poner en libertad. Es una sentencia que concede amparo y surte efectos de inmediato. O sea, ¿por qué tener al cristiano privado de la libertad si, dada la naturaleza de este acto, se puede hacer de manera inmediata, eficaz el efecto de la sentencia? El 70 y ¿qué? 77. A ver, espérenme. Sí, vea, el 77. En el último párrafo dice, en asuntos de orden penal que se reclama una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva, o sea, abarca los dos sistemas, el tradicional y el sistema acusatorio, dice, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. Como toda regla hay una excepción, salvo que se trate del auto por el que se resuelva la situación jurídica en el sentido de sujetarlo a proceso penal en términos de la ejecución procesal y el amparo se conceda por vicios formales. ¿Cuál es la razón lógica?
O sea, si concede para que funde y motive, ¿qué caso tiene que surta efectos de inmediato la sentencia de amparo? Pues nada. En cambio, dice, en caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará de inmediato bajo las reservas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias para que el quejoso no se evada de la acción de la justicia. Es decir, en la sentencia, puedo decir, pónganlo en inmediata libertad, pero fíjense que no abandone la demarcación territorial, que venga a firmar, que otorgue una fianza, que le pida permiso a su esposa para que no salga de la casa. Dice que las que uno considere, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, en todo caso, la sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o causa ejecutoria por ministerio de ley. ¿De qué? Pues sí, aquí fue una sentencia de amparo directo, el del 174 en adelante dice que cuando la sentencia de amparo directo implique libertad, el propio tribunal colegiado puede ordenar que se constituya, si la autoridad es renuente en ponerlo en libertad, puede el tribunal colegiado, hasta los mismos magistrados, constituirse en el lugar donde está recluido y ponerlo en libertad. La tendencia de la ley de amparo es que cuando se trate de actos que afecten la libertad, que la sentencia concesoria de inmediato surta sus efectos, con independencia de que se revoque, como lo hizo la Suprema Corte, ¿verdad? Lo revocó, giró la reaprehensión. ¿Y dónde está Caro Quintero? Echándose unas chelas ahí en la montaña de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Sí, pues, dice que ya pagó, que hasta con intereses, ¿verdad? Dice. ¿Qué onda, Juan? Como juez, cuando te das cuenta que es reincidente el tipo y que estuvo acusado por un delito grave como homicidio, como violación, ¿a poco? Pues mira, uno sí la piensa, pero legal y técnicamente no hay ningún obstáculo, Cosa distinta sería para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo ocasión. Ahí sí el MP puede razonar, probar y argumentar que le niegue el beneficio porque es un delincuente que tiene antecedentes, es peligroso, pero lo tienen que acreditar a la gente del Ministerio Público. En materia de amparo no, dice la ley de amparo, si el acto reclamado tiene que ver con un auto de formal prisión, orden de aprehensión o cualquier acto restrictivo de la libertad y el delito no es grave o no amerita prisión preventiva oficiosa, concede el amparo, ponlo en libertad y dale de comer en su casa. No lo prives de nada. Oye, pero que se impugna y va la víctima al MP y la recurre, ni modo. Ponlo en libertad. Ah, pero dice el legislador, muy astuto, fíjale unas medidas adicionales de aseguramiento, que venga a firmar, que no salga de su casa sin permiso del juez, que otorgue un billete más. A ver, en la suspensión le fijaste para gozar de los efectos de la suspensión 5,000 pesos, en sentencia ponle otros 5,000 y así amarramos para que no se sustraiga de la acción de la justicia, a menos que sea el Chapo Guzmán, pues ahí sí, tendrías que fijarle unos 10 millones de dólares. Y al último tema, muchachos, no se me desesperen, ya nos vamos a pistear a gusto. A ver, ¿qué onda? Preventiva oficiosa, hubiera en ese momento una reclasificación del delito que hiciera ver una conducta que si fuera. Ya vimos que el artículo 76 dice que el acto se apreciaría tal y como aparece probado ante la responsable. Si se reclasifica, por ejemplo, en apelación, eso tendría que reclamarse en un nuevo amparo, Pero si hay este acto y solo es el auto de formal prisión donde me dijeron es lesiones y luego se murió el amigo y me lo reclasificaron a homicidio, pues ni modo, reclamaron otro amparo. Pero si la litis constitucional está centrado en no puedo yo variar la litis constitucional, salvo las excepciones que ahí se prevea, pero en este supuesto no opera. Y bien, ya por último, el artículo 79
La suplencia de la queja, que como bien lo dice la ley de amparo, fusilándose a la jurisprudencia, es esgrimir cuestiones no aducidas en la demanda de amparo, pero siempre que redunda en un beneficio para el quejoso, para concederle el amparo. Y en materia agraria se extiende a diligencias, comparecencias, pruebas y todo tipo de actuación procesal en materia agraria, desde la demanda hasta la fase de ejecución de sentencia. Primer supuesto de suplencia de la queja, artículo 79, fracción primera. Leyes, normas generales, declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, por los plenos de los tribunales colegiados de circuito, que solo tendrán vigencia en su circuito. Por eso en ocasiones cuando nos esgrimen en sus escritos, oye, mira que hay una tesis bien perrona, bien padrísima del estado de Michoacán. ¿Sabes qué? Pues no me obliga, no es de mi circuito, no es obligatoria para mí, no la comparto y me la brinco, ¿verdad? Lo mismo hacen los tribunales colegiados, los jueces de distrito. Segunda fracción, tratándose de menores o incapaces. Dice, o en aquellos casos en que se afecte el orden y el desarrollo de la familia. Fíjense, qué interesante. Menores o incapaces, ahí no hay bronca, ¿no? Menor de edad, menor de 18, incapaz, pues bueno, puede ser alguien incapacidad natural o legal, puede haber un juicio de interdicción y pues, suples la queja. Pero ¿cómo acreditamos que se afecta el orden y el desarrollo de la familia? ¿En qué materia se afecta el orden y el desarrollo de la familia, compañero de partido? ¿Cómo te llamas? Tocayo, en los juicios civiles. O sea, la suplencia de la queja ya ahora aplica en una materia de estricto derecho. ¿Y cuándo puede ser? En los divorcios, en las pensiones alimenticias, en el desconocimiento de la paternidad. Hay una tesis de un tribunal colegiado que cuando el quejoso es el demandado y pide amparo y el tema es el desconocimiento de la paternidad, opera la suplencia de la queja porque esa institución afecta el orden y el desarrollo de la familia. Entonces, también ya en materia civil aplica la suplencia de la queja. En materia penal, ya lo comentamos ayer, a favor de la víctima, inculpado o víctima ofendido o inculpado o sentenciado. En materia agraria, tratándose de actos del 17 fracción tercera, es decir, núcleos de población ejidal o comunal, cuando se trata de actos de privación total o parcial de sus bienes, derechos agrarios, tierras, aguas, bosques, etcétera, cualquiera de sus derechos agrarios. 17 fracción tercera. Ejidatarios o comuneros en lo particular, y aquí está, dice, deberá suplirse la eficiencia de la queja y de las exposiciones, comparecencias, alegatos, en los recursos, cualquier recurso con motivo que interponga. Fracción cuarta, en otras materias, cuando se advierte que haya habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley. ¿Cuándo hay una violación evidente de la ley? En otras materias, o sea, ya no es penal, ya no son menores, ya no es agrario. ¿Cuál nos queda? Claro, administrativa, civil, mercantil. Entonces, ¿cuándo hay una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso? Ese es un ejemplo, pero la jurisprudencia que de alguna manera pues nos dejan las mismas, ¿eh? Pero dice que cuando existe un acto que de manera patente te coloca en un estado de indefensión de tal forma que vulnera tus derechos humanos, es patente, es evidente, es incontrovertible esa violación. Y por ejemplo, ¿cuál es la violación más trascendental del proceso? La falta de emplazamiento. Entonces, en todas las materias donde no exista un